gustaría que en nuestro país defendiera eso. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer mientras permanezcamos sujetos a las restricciones que nos dan las cesiones incesantes de soberanía que hemos hecho hacia la Unión Europea, hacia Naciones Unidas, que por supuesto tiene una serie de elementos que nos imponen vía Agenda 2030, y esto parece una estupidez, hacia las comunidades autónomas. Pero ¿dónde están los intereses generales de España? No, es que hemos delegado y resulta que ahora las comunidades autónomas tienen las competencias. Y España ni está ni se le espera. Con lo cual necesitamos un gobierno que vaya retomando eso. Por una parte, parar los pies en la medida de lo posible en la Unión Europea y por otra parte, reconsiderar determinadas concesiones. Y entonces, cuando España, como país, recupere cierta capacidad de negociación, entonces a lo mejor empezamos a defender nuestros intereses. Pero hasta que eso no ocurra, vamos arrastrados por las circunstancias. Afortunadamente, a Naciones Unidas le queda poco, porque ya sabemos todos, Trump acaba de decir que de la OMS no quiere saber nada. Y por supuesto, de otra serie de organismos no va a querer saber nada. Y va a salirse, y esto lo digo aquí, en el año 2025 va a sacar a Estados Unidos de Naciones Unidas. Con lo cual Naciones Unidas se va por el sumidero. Y en cuanto a la Unión Europea es simple y pura implosión. Cuando la gente ya acabe hasta las narices, vamos a ver las elecciones alemanas, que son el 23F. Es decir, va a haber una gran coalición, pero no una gran coalición a la alemana entre la CDU-CSU con el SPD, perdón, entre el partido centrista, centro-derechista y el partido socialista. No, no. Va a ser entre la CDU y Alternativa para Alemania de Alice Weidel. Ya tienen entre los dos algunas expectativas mucho más del 50%. Y se va a acabar la situación en la que Alemania ya no tiene nada que decir en el seno de la Unión Europea. Alemania decayendo, Francia absolutamente perdida, Italia intentando sacar la cabeza, y el cuarto somos nosotros, que esto es un desastre. Y el quinto ya empiezan a ser países marginales, como marginales desde el punto de vista histórico, como los Países Bajos, Polonia y Suecia. Estos son los que nos siguen en términos de PIB, de Producto Interior Bruto. La Unión Europea se ha convertido en un parque de atracciones y lo que hay que hacer es reindustrializar, todo lo contrario de lo que se supone que se pretende hacer con nosotros. ¿Qué hace falta? Bajar los precios de la energía. ¿Cómo se va a conseguir eso? Retorciendo el brazo a la señora von der Leyen. ¿Y cómo se le retorce el brazo? Con las elecciones que se están produciendo. Esa injerencia en las elecciones rumanas que han tenido lugar hace un mes. Esto es un golpe de Estado, hombre. Pero esto qué vergüenza, ¿eh? Presumen. Esos son los demócratas. Presumen de ello, además. Claro, sí, sí. Entonces esa es la solución. Para que España suba, los demás tienen que bajar. Estos son vasos comunicantes. Pues a por ello. Sí, además es que solo quiero hacer un tema, es decir, incidiendo en lo que estoy de acuerdo con lo que decía Fernández, es decir, la Unión España, por desgracia, el problema principal es que no tenemos soberanía a ningún nivel, es decir, no tenemos soberanía monetaria, no tenemos soberanía militar, porque nuestro ejército, aunque lo pagamos nosotros, nuestros militares están destinados en no sé qué sitios, tal, pero luego resulta que nuestras fronteras son un coladero y tal. No tenemos soberanía energética tampoco, entre otras cosas porque se nos ha prohibido... Y centrales nucleares, vamos a ver. O sea, es que España con 10 centrales nucleares, la electricidad sería prácticamente gratis. Pero la gente siempre que habla de esto dice, ay, Chernóbil. Pues Chernóbil era un régimen comunista. Eso no fue un accidente. Eso fue un experimento. Como yo estaba allí, me lo sé, no es el momento. Pero vamos, lo puedo contar con pelos y señales y átomos. No fue un accidente. Fue un ensayo, fue un ensayo. Exactamente. Un ensayo ¿Sabe la audiencia cuántos muertos ha habido desde que comenzó? Fue Eisenhower el que se dedicó a lo de los átomos para la paz. ¿Cuántos muertos ha habido en los accidentes nucleares que han tenido lugar en todo el mundo desde que existen las centrales nucleares? ¿Alguien sabe la cifra? Yo sí, claro, esto es retórico. Estoy haciendo una pregunta cuya respuesta ya conozco. Ninguno. Nadie. Nunca. Chernóbil no fue un accidente. Fue una manipulación. Fuera, aparte. Sí. Es decir, es la energía más segura, más barata. Y oiga, verdecillos del mundo, que no emite CO2 a la atmósfera. Alédrense. Efectivamente. Lo que pasa es que los antinucleares siempre te ponen Chernóbil, porque claro, como es la única vez que ha habido una catástrofe nuclear, pues claro, te la ponen como eso. Pero España, si fuera soberana, pues podría... Además, no sé cuál presupuesto tenía, por ejemplo, estos ministerios que hay de propaganda, del Ministerio de Igualdad y Fraternidad, no sé qué, que son del feminismo radical, 600 millones. Tienen un montón. Si ese dinero que se lleva esa gente, que se lleva subvenciones de asociaciones de... Asociación de Mujeres Adúlteras de no sé dónde, ese tipo de cosas. Es decir, y hombre, sí, no, pero me refiero, hay un dinero que... Digo, todo eso... Podríamos hacer 3, 4 centrales nucleares.
Y con 3 o 4 centrales nucleares, los recibos de la luz que estamos pagando, que son una barbaridad, pues serían algo simbólico. ¿Por qué no se hace? Pues porque no interesa. O sea, el primer paso es recuperar nuestra soberanía, salirnos de la OTAN y de la Unión Europea. Eso para empezar. El problema analizado de forma racional. Pero tú dices, ¿cuál es el problema? Que hay mucha gente estúpida, ignorante, que cree que la energía nuclear es horrible. ¿Por qué lo cree? Pues porque hay grupos, por ejemplo, como los ecologistas. A mí me gustaría saber de dónde salen los ecologistas, por qué tienen tanto poder, quién los finanza. ¿Han recibido algo del USAID? No, pero han recibido algo del USAID, por ejemplo. Otra pregunta también en la misma línea, ¿de dónde ha salido la señora esta von der Leyen? Ella por sí misma no tiene poder, ella no sube... Era la ministra de Finanzas de Alemania, del CDU, sí. Ha salido de la política europea. Es una doctora, ella es una tipa con buena cabeza, como la Angela Merkel, que era física, son gente muy inteligente. Pero la política es una política de sumisión, para que haga esto. Es intereses europeos. Europa tiene muchos problemas. De los partidos más importantes de Europa. Uno es ese, otro es el demográfico. Pero sale como todos los partidos europeos. Pero yo lo que quiero, yo voy más allá. O sea, ¿qué poderes de los de verdad? Los que en época de Franco se llamaban poderes fácticos, que son los que controlan la política desde detrás del Estado, son las que la han subido ahí. ¿Y qué instrucciones tiene para estar ahí? Yo no me creo que esta señora la política la hace por iniciativa propia y porque esas son sus ideas. Yo estoy convencido que está dirigida. A ver, aquí en España tenemos el caso, ahora ya casi todo el mundo sabe por qué Felipe González llegó al poder. Porque los norteamericanos que querían... Con los alemanes pusieron en el otro. Pero eso se sabe muy bien. Bueno, pues yo quiero saber cuál es el equivalente, pero no para él, no para ella solo. También, por ejemplo, para Macron. Para Macron parece que está más fácil. Macron era un empleado de Rothschild. Igual y masón. Y masón. Sí, bueno, pero masones hay muchos más. Pero quiero decir, empleados de Rothschild son pocos. En Francia, el sucesor de De Gaulle también lo fue. ¿Cómo se llamaba este hombre? Pompidou también también venía de la banca Rothschild. Ese tipo de cosas. Henry Kissinger, ¿por qué entró a la política? Era un empleado de Rockefeller. Él, su condición de poder, a eso me refiero, la condición de poder que tuvo Henry ¿Quién los pone para qué? Claro, ¿quién manda realmente en el mundo? La recibió de Rockefeller. Claro, ¿quién manda realmente en el mundo? Pues eso, la gran finanza internacional. Ese es el enemigo. Entonces, todo lo demás son títeres y son, bueno, cambia el muñeco, pero el que maneja el muñeco al final es el mismo. Pero es que lo que importa es eso, y estamos muy lejos de que la gran masa de votantes en Europa abra los ojos a toda esa realidad. Muy lejos, por desgracia. Por apuntar algo de lo de antes, de Chernobyl, incluso hace pocos años hicieron una serie, o sea que apague y vámonos. No, pero estaba bien. Y la serie es buena. A mí me gusta. Da un poco de... No, pero por sí no. Bueno, es patente también la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en este mundo multipolar y Trump obviamente va a intentar contrarrestar esto. Qué subordinación. Sí, pero aquí, ¿qué medidas puede adoptar? ¿Cómo nos va a afectar al europeo? Incluso medidas de relaciones exteriores. Es que yo creo que los Estados Unidos, implementando la política de extracción de crudos, de gas, puede perfectamente ser una autarquía. Es decir, ellos tienen todo para suministrarse energía propia a bajo coste. Tiene industria de todo tipo, automovilística, líneas blancas, verdes oscuras, y tienen vacas que se tiran pedos para comerse los solomillos, un montón de ellas. Y agricultura. Trump va por esa línea. Claro, entonces, de cara al mercado interior, ellos no se ponen aranceles, porque ellos dicen, bueno, pueden pensar, es que yo tampoco tengo que importar grandes cosas. No, y el que quiera un BMW, le pongo a la mera el 50% de aranceles y que pague el BMW. Es que si no ponen aranceles, su industria automovilística, por ejemplo, es que es mucho peor ya no digo que la japonesa, es que hasta de la China. O sea, los coches eléctricos que hacen los chinos ya son mejores que los otros. El eléctrico está muerto. Hasta el más dice, vale, yo no digo nada. O sea, que le da igual Tesla. Él está con el Starlink y Marte. Sí, lo ha diversificado muy bien. Y luego, ¿a quién no pueden hacer el Trump? Y nos ha mencionado. A Japón y a Corea del Sur. Sí, porque son sus puntas de lanza en Oriente. Porque lógicamente a él le interesa ese aliado ahí, que es lo único que tiene. Claro. A ver, a mí me gustaría hablar un poco de los aranceles, que es mi trabajo. Sí, me he dedicado 40 años a supervisar estos asuntos.
los aranceles que menciona Trump son un espantajo, O sea, arma de negociación. Absolutamente. A ver, ya sabéis que el arancel es un impuesto. Tú pones un impuesto en frontera a las importaciones que vienen de fuera, de tal manera que haces dos cosas. Disuades de que ese país te exporte y lamentablemente subes los precios en el interior porque resulta que de todas maneras va a llegar algo y ese coste lo van a tener que trasladar al consumidor. Eso es un problema, porque la inflación solamente se combatirá subiendo los tipos de interés y no les interesa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que va a haber cambio en el sentido del origen de los bienes. Es decir, si los aplica, los aplicará de tal manera que no generen inflación interna. ¿Y eso qué significa? Que va a haber suministradores alternativos a los que no va a poner impuestos, es decir, aranceles, que van a suministrar al mercado norteamericano, sin incrementar los precios. Es decir, lo que pretende es solamente el primer efecto, cargarse, o por lo menos dificultarle la vida al país al cual se opone. Ese es el uso que va a hacer de los aranceles, si los aplique y cuando los aplique el hombre este. Pero de momento simplemente los utiliza para evitar que le metan fentanilo, para que no haya mafias que se le metan, para que no entren inmigrantes, que no tiene nada que ver con los aranceles. Eso no es económico, eso es directamente político o de relaciones internacionales. Pero, perdón, voy a terminar ya de hablar, que llevo un rato. Pero los aranceles en sí son una muy mala idea. Y os traigo solamente la última experiencia que tuvieron los americanos al respecto. En junio de 1930 se sacó una ley que se llamaba Smoot-Hawley Act, porque los legisladores norteamericanos pensaron, si impedimos que entren los bienes de fuera, producimos mucho y la Gran Depresión desaparece. 1930, acordaros, en octubre del 29 hubo una Gran Depresión con una caída de la actividad y un incremento del paro. ¿Cómo no se nos ha ocurrido antes? Si coño, subieron del día a la noche 20.000 posiciones arancelarias contra todo el mundo. Pero como eso se discutió en el Congreso y en el Senado, todos estaban preparados. Y cuando subieron los aranceles, los subió todo el mundo. ¿Qué pasó? Que todos los países del mundo se fueron al carajo, como consecuencia de una subida de aranceles. No se arrepintieron bastante, pero eso creó el caldo de cultivo en parte para la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, eso se lo saben los americanos. Cuando nacen, le dicen, cuidado con Smoot-Hawley. Cuando el niño pequeño está en la cuna, ya sabe que eso no lo puede hacer. No lo van a hacer. Pero los efectos de unos aranceles son espantosos. Y no le ha ido nunca mejor al mundo que desde 1947, cuando... Este es uno de mis temas de mi oposición. Se acabó. No le ha ido nunca mejor al mundo más que de cuando se creó el GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Porque bajaron los aranceles y las limitaciones cuantitativas para todos y todo el mundo produjo más y todos vivieron mejor. Y se ha vivido un estallido de riqueza en el mundo como no ha habido parangón. Por eso es una mala idea de los aranceles y esto Trump lo sabe. ¿Me habéis pedido palabra? Bueno, era para entrar, habías hablado del tema de China, de cómo China va... Esa es la pregunta que has formulado, pero... Bueno, ¿qué medidas va a tomar? Sí, por ejemplo, con China en cuanto a relaciones comerciales con otros países. Yo creo que China, digamos, está en el fondo de montones de las cosas que están pasando aquí, incluso yo diría de la posición que están tomando respecto a la ideología woke. Me remito a lo que dije antes de las declaraciones del general Wesley Clark. Es una política que han seguido, estoy convencido que han seguido los Estados Unidos, todos los presidentes, y también sigue Trump, que es la de conseguir el objetivo de ser de un mundo unipolar en que solo haya una gran superpotencia hegemónica que sean los Estados Unidos. Eso más o menos les estaba saliendo bien cuando empezó esto, es decir, cuando el general Wesley Clark se entrevistó con Wolfowitz después del 91. China era un país que no tenía el potencial económico que tenía ahora, no tenía el potencial tecnológico que tiene ahora y tenía unas fuerzas armadas que estaban equipadas con chatarra soviética fabricada sin licencia, pero de los años 50 y 60. Ahora la situación es completamente diferente, es decir, en estas 3 décadas que han pasado, desde que los americanos, al derrotar a Irak y darse cuenta que Rusia o la Unión Soviética no podía reaccionar, se han dado cuenta que de repente les ha crecido otro enano, y este enano es muy diferente del otro. Por ejemplo, su política militar no es como la de la Unión Soviética. La Marina de la Unión Soviética estaba diseñada no para conquistar los océanos, sino para tratar en la mayor medida posible, pero no total, de impedir el tráfico marítimo a los otros. La marina que está poniendo en circulación China, la que estaba fabricando, es una copia de la
de la americana. Ahora ya tienen un portaaviones de verdad. Hasta ahora tenían 2 juguetes que podían llevar aviones que estaban copiados. Bueno, uno directamente era un barco sacado de China que ellos han remanufacturado. Ahora tienen un portaaviones de verdad. El siguiente va a ser como este, pero de propulsión nuclear. Y dentro de 10 años van a tener 3 o 4. Eso pasa tonto. Hace poco han sacado fotos en vuelo de un prototipo que dicen, bueno, hay quien dice que es un avión de 6ª generación. Yo creo que es un avión de ataque, de un bombardero de rango intermedio, pero que sirve para atacar todas las posiciones cercanas que tienen los militares norteamericanos, pues en el Pacífico, hasta Guam, que son los que le pueden hacer daño. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tiene que volver a rearmarse en todos los aspectos, no solo militarmente, sino económicamente y moralmente. Es decir, ese proyecto de la ingeniería social woke, de destruir las sociedades para destruir los estados nacionales y dirigir el mundo por una élite transnacional ya no es válido, porque ahora hay una gran potencia a la que no vas a poder derribar ahí. Tú necesitas que tu propio país sea otro país fuerte, que tenga una población sana. Esto lo explicó muy bien un general norteamericano de los marines, que participó en la guerra de Filipinas, también luchó contra Sandino, escribió un libro que se llamaba La guerra es un engaño. Y él explicó muy bien cuáles son lo que llaman los norteamericanos American Interest, cuáles son sus intereses. Él dijo, el dólar se pone nervioso cuando aquí en Estados Unidos solo consigue intereses del 6%. Cuando pasa eso se va fuera porque sabe que consigue intereses del 100%. Dice, ¿qué pasa? Que detrás del dólar va la bandera y detrás de la bandera va el soldado. Y es lo que este hombre, cuando recapacitó sobre esa situación, se dio cuenta. Que las Fuerzas Armadas norteamericanas, un patriota norteamericano, un granjero de Arkansas, va debido de patriotismo a servir a los marines y al final lo que lucha es por los intereses de un determinado lobby industrial. Así es. ¿Por qué hay diferencias entre ellos? Porque obedecen a distintos lobbies, es decir, por ejemplo, Obama con el Obamacare y los demócratas estaban financiados por la mafia de la farmacia, por la farmaindustria. Pero, por ejemplo, yo me imagino que Donald Trump estará mucho más apoyado por la industria militar. Obama incrementó los gastos sanitarios y cerró la cadena de montaje del F-22 Raptor. Pues yo me imagino que en el mundo de las empresas del conglomerado militar industrial no le tendrán mucha simpatía. Pero en líneas generales, la política es la misma. Es decir, ellos van a ser una gran superpotencia y el problema es que con China tienen un problema, pero un gran problema. A ver, si de verdad lo quieren llevar a final, es decir, su objetivo de ser una potencia, un mundo unipolar de una sola gran potencia, es una guerra nuclear. O sea que más vale que buscan otra cosa. Desde 1940, tienes mucha razón, pero desde el 45 hasta el 91 hubo 2 grandes potencias coexistiendo mal que bien. Y ahora pues va a pasar algo parecido, es decir, respetarán esferas de influencia, se establecerán algún tipo de acuerdo y ambos marcharán. Con tal de no enfrentarse, porque la guerra nuclear, ¿os acordáis de cuál era la idea? Era la de destrucción mutuamente asegurada, le llamaban MAD, que es de loco, furioso en inglés. Y entonces, ¿qué pasa? Pues es lo mismo, ahora con el arsenal acaban unos con otros con gran facilidad. Solo hay un país que pueda intentar hacerlo, y es Irán. ¿Por qué? Porque su cabeza está en otro sitio, pero los americanos y los chinos. Y ya para terminar, me gustaría que se considere... Yo con China coincido con todo, que es un mundo de dos polares, no tripolar, 2 polares. Pero China tiene un problema que yo no descarto, que es la explosión social. A ver, en China hay millonarios vinculados siempre, más que al partido, me decía un compañero que estudia mucho, al ejército popular chino. Y claro, pero ahí los chinos, la gran mayoría, no son tan ricos y trabajan muchas horas. No descarto ese problema de explosión social en China, porque el partido creo que a lo mejor no puede sostener su postura permanentemente. Pues para terminar, sí que me gustaría muy brevemente el que se considere contrario a Trump que intente buscar algo positivo y el que se considere partidario de Trump que diga algo negativo. No sé quién quiere empezar. Bueno, pues yo mismo, como contrario, ya he explicado desde mi perspectiva de español, creo que sí que es positivo, ya se ha comentado aquí, no voy a decir nada nuevo, la lucha contra las aberraciones de la ideología de género, de las estupideces
digamos, de climáticas, de los ecologistas y todo eso, pero yo creo que es un poco, que eso está dictado por lo que he dicho ahora sobre China, quiero decir, donde se decían de verdad las políticas de los Estados Unidos, se han dado cuenta que no pueden ir a ese mundo, digamos, globalizado, porque les ha salido el grano de China. Y entonces, digamos, ese elemento que es una ingeniería social para hacer débiles a los pueblos, los Estados Unidos les va a salir muy caro. Entonces, es lógico que lo hagan. José Ramón. Yo soy muy favorable a Donald Trump, pero muy favorable. No me preocupan los aspectos formales, ni el color de la corbata, ni la parafernalia con la que se reviste y de la que se rodea, porque es que a veces resulta un poquito exagerado. Pero en cuanto a los temas de fondo, que lo tenía que haber dicho antes, en cuanto a los temas de fondo estoy completamente de acuerdo. Lo que no me gusta tanto es la parafernalia de la que se rodea, etcétera, etcétera, porque sigue un poco las líneas de lo que tú has propuesto. Pero está claro, es decir, es la vuelta del sentido común y de la racionalidad en todos los aspectos, chicos. Yo me quito el sombrero. Benito. Vale, dejo la palabra. No, bueno, yo no que contrario a Trump, que también, en principio yo soy contrario a Estados Unidos. Es decir, como europeo, como español, creo que es una potencia hostil. Entonces, con el tema de Trump, pues incidiría en lo que ha dicho Íñigo, que desmonten todo el tema de toda la dogmática que han tenido hasta ahora, woke, el alarmismo climático y tal, pero bueno, tampoco creo que eso lo hagan porque sean muy buenos, no, es porque ven que eso lo han amortizado, o sea, eso como instrumento de dominación, o como decía Íñigo, de debilitar los pueblos y hacer enfermar las sociedades, han visto que no les ha funcionado porque ha creado un efecto boomerang en todo el mundo. Y Trump no es que sea el que vaya sí, puede que lo desmonte, pero se ha puesto, digamos, delante de la manifestación, ha cogido la pancarta de una ola social que ya venía de hartazgo de toda esta dogmática, de esta censura, de esta inquisición progre y tal. Entonces, bueno, eso es bueno, porque ya yo cuando veía a todos, no por la televisión o por lo que sea, había toda la progresia en general, que siempre a Trump le ponían a parir, digo, joder, pues algo bueno tiene que tener sentido, digo, porque si esta gente, o sea, pese a los cómicos del régimen, las actrices, los tal, siempre hay que Trump era el malo, digo, joder, pues cuando toda esta patulea de gentuza le pone a parir, algo bueno tiene que tener. Bueno, sí, quizás sí, o sea, en el sentido, a mí me alegra ver el berrinche que tiene la progres con el tema este y tal, ay, atrás, no sé qué. Vale, sí, pero yo creo que es una cosa muy de teatrillo, es decir, de lo que hay de fondo al final, es como dice Íñigo, ellos van a hacer las políticas, van a jugar lo que haga falta para seguir manteniendo su hegemonía mundial. Es lógico, si yo fuera una primera potencia mundial también haría lo que fuera por mantener mi hegemonía mundial. O sea, yo como europeo creo que nuestros esfuerzos culturales, políticos, etcétera, tienen que ir encaminados a recuperar la soberanía. Eso para empezar. Es decir, en cualquier proyecto político que quiera hacer salir a España y Europa en general de la prostración y de la sumisión al imperialismo yanqui, en este caso y tal, pasa por salirnos de la OTAN, salirnos como bien decía Fernando, es decir, recuperar la soberanía. Y recuperar la soberanía es volver a tener en nuestras manos nuestra soberanía económica, militar, financiera, monetaria, etcétera, energética. Nuestros esfuerzos políticos tienen que ir en ese sentido. Lo que gobierna en Estados Unidos, bueno, puede hacer más gracia o menos gracia. Me cae menos mal que me caía el otro, que era una persona senil y además, por lo visto, pederasta. Me parecía una persona despreciable, Biden. Trump me parece pues, un payasete, tal, en buen sentido, pero me da igual, quiero decir, si es que yo voy en otra línea, es decir, yo lo que quiero es salirme de la esfera de influencia de este tipo de gente. Pues yo para terminar, como José Ramón, soy un ferviente, tampoco tanto, soy un trampista convencido. Él lo que hace, lo mira para el interior, para el pueblo norteamericano, mejor dicho estadounidense, bueno, norteamericano, que Canadá va a caer, en breve. Entonces, él mira para Estados Unidos y para su pueblo. Y ha abierto una serie de ideas fuerza que rompen con un marco que nos estaba ahogando, y yo solo espero que los gobiernos, este gobierno de basura no, algún gobierno español un día tome ejemplo de Trump y haga algo parecido a nuestro nivel, a lo que nosotros podemos.
para empezar a decir a la OTAN, oye, ¿queréis que siga la OTAN? Me cubrir Ceuta, Melilla y las Canarias. Y si no, me pido. Bueno, pues como conclusión de toda esta exposición, yo creo que Trump va a generar riqueza y va a ser positivo para Estados Unidos, pero desgraciadamente pues para España, que no tiene ni soberanía ni política exterior, no necesariamente va a ser positivo. Así que muchas gracias a todos. Un aplauso. Su opinión